Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Empezamos con la charla que hemos eh, destinado para esta noche de jueves acerca de qué es la ansiedad por comer, ¿cierto? ¿Cómo se desarrolla esta ansiedad por comer? ¿Cómo ustedes pueden darse en cuenta si sufren en este momento de ansiedad por comer? Y lo más importante de este live que hemos querido hacer la noche de hoy es que ustedes puedan identificar cómo pueden combatir la ansiedad por comer. Les cuento que este es un tema de gran interés. Normalmente muchas personas acuden a nuestra comunidad y nos preguntan constantemente al interno cómo pueden identificar si sufren de ansiedad por comer, cómo pueden combatirla. Entonces, con base a esto fue que nosotros nos nació esa necesidad de poder llevar a cabo un live para responder pues todas las preguntas que ustedes tengan relacionadas con este tema, porque si bien hemos hecho algunas historias y algunos posts de este tema, siempre quedan muchas dudas al respecto. Entonces es necesario que nosotros podamos responderlas, y qué manera más fácil que poder realizarla mediante un live, ¿cierto? Entonces esperamos que sea de su gran agrado, de que nos compartan todas sus inquietudes, de que reaccionen ante este live para que más personas puedan verlo. Y pues bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Gabriel. Él es doctor en neurofarmacología, que actualmente es investigador y trabaja en la Universidad de Michoacán, y es la persona que estará también guiándonos en esta charla que vamos a desarrollar. Entonces voy a enviar la invitación a el doctor. Se una prontamente y así daremos inicio a esta charla. Hola Doctor Manuel, ¿qué Gabriel, tal? ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por Muy bien, muchas aquí. gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Encantado de tenerte aquí con toda la comunidad de Maestro Saludable. Quiero darte las gracias pues por aceptar la invitación de impartir esta tarde o la noche de hoy pues este tema tan importante que es ¿qué es la ansiedad por comer? Y pues bueno, esperemos que las personas la noche de hoy se lleven un mensaje positivo, que aprendan por lo menos a identificarla y que se lleven las bases de cómo combatirla en caso tal de que estés pasando por este tipo de problema o este tipo de trastorno, ¿cierto? Te cedo la palabra para que te Es- presentes ante la comunidad y ante las personas pues que han estado conectándose. Muchas gracias Manuel, pues como bien ya lo dijiste, pues primero te agradezco mucho la invitación. Yo estoy contentísimo de estar aquí contigo, de estar aquí en la página de Maestro Saludable y platicar de este tema, que sí, como tú lo dijiste, es importantísimo. Ya también me he enfrentado mucho a estas preguntas constantes de la gente. Y bueno, pues ¿quién soy yo como para hablar de esto, no? Mi nombre, ya lo dijiste, es Gabriel Herrera López. Yo soy doctor en neurofarmacología por el CIMBESTAB, acá en yo estoy acá en la Ciudad de México. Entonces yo los estoy acá escuchando desde mi natal Morelia, Michoacán, y actualmente trabajo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estaba a cargo, bueno, estoy trabajando ahí en el Laboratorio de Biología General dentro de aquí de la universidad. Y también, pues, además de trabajar temas de ansiedad, de adicción a la comida, pues también me interesan mucho cuestiones de memoria, ¿no? Al final de cuentas, como que la parte cognitiva, esta parte de recordar también se enlaza mucho con esta parte emocional. Y ahorita vamos a platicar de eso. Sí, Bueno, pues qué tema tan impresionante, ¿cierto? Porque finalmente cuando nosotros hablamos de ansiedad o de adicción por comer, siempre tiene que haber un evento inicial del que tenemos cierto estímulo, y eso se almacena en nuestra memoria, cosa tal de que durante el desarrollo de la adicción estamos constantemente evocando esa información que nos lleva posteriormente a seguir consumiendo. Entonces, lo que tú planteas sí es muy válido, existe una relación directa entre la memoria, inclusive entre los efectos de la adicción. Entonces,
Excelente, Gabriel, me parece muy bien. Y pues bueno, ya dando la introducción al doctor Gabriel, doctor en neurofarmacología, pues entonces vamos a iniciar el tema principal de este live. Para empezar nosotros a hablar acerca de qué es la ansiedad por comer, nosotros tenemos que entender qué es la ansiedad, ¿cierto? ¿Qué es la Ujú. ansiedad como respuesta natural de nosotros como seres humanos? Entonces, me gustaría, doctor Gabriel, que nos hable un poco acerca de qué es la ansiedad y pues vamos complementándonos en el desarrollo del live, ¿cierto? Vamos complementando toda la información. Claro, Manuel, que sí, claro, claro. Pues mira, la ansiedad nosotros la podemos entender. Para empezar, no es buena ni mala. Realmente es una situación que está en nuestro organismo y que nos permite sobrevivir. Es un estado de alerta ante un peligro, que ese peligro puede, la mayoría de las veces, y lo que distingue a la ansiedad en contra del estrés, es que este peligro no está muy claro. Entonces es como una forma de decirle al cuerpo, el cuerpo de decirle, pon atención, algo puede llegar a pasar, algún peligro. Incluso también hay quienes definen o quienes relacionan mucho a la ansiedad con el miedo. Al final de cuentas son estados que nos llevan a nosotros a resguardarnos ante algún peligro. Efectivamente, Gabriel, a mí me gustaría acá también comentar de que, como tú bien decías, la ansiedad inicialmente es una respuesta natural de nosotros los seres humanos. Y es Ujú. explicarles a todas las personas de que la ansiedad involucra el cuerpo e involucra la mente, ¿cierto? La ansiedad tiene una importante función en la supervivencia. Nosotros los seres humanos garantizamos nuestra supervivencia cuando sabemos actuar ante ciertos eventos que a nosotros los seres humanos nos va a comprometer la integridad. Normalmente esos eventos suceden cuando nosotros tenemos una acción referente a la ansiedad. Y es muy importante que las personas entiendan de que nosotros sentimos ansiedad de manera natural. Cuando vamos, por ejemplo, a presentar un examen médico, cuando vamos a tener una reunión familiar, cuando vamos a tener una entrevista de trabajo, inclusive cuando nosotros vamos por la carretera, estamos caminando y tenemos que cruzar al lado, al Ujú. otro lado de la carretera, podemos sentir ansiedad de cruzar la carretera, pero esto es muy normal que suceda. Como seres humanos ya está en nosotros instalado ese instinto de ansiedad y de manera automática responde nuestro cerebro, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Exacto. ¿Ibas a decir algo, Gabriel? Sí, me gustaría nada más puntualizar un poquito que esta ansiedad, o sea, porque hablamos que es preparar al cuerpo ante estos peligros, que este peligro puede ser que justo, que algún carro que venga al cruzar la calle, lo que alguna situación de vergüenza que pudiéramos estar enfrentando cuando vamos, por ejemplo, a presentarnos ante un auditorio o al cualquier cosa de esas, pero creo que es necesario puntualizar qué significa preparar el cuerpo. Porque desde aquí yo creo que también podemos empezar a identificar en nosotros mismos cómo se siente la ansiedad. Al final de cuentas, este preparar al cuerpo involucra preparar al organismo para pelear o huir contra este peligro que estamos viendo, ¿no? ¿Qué necesitamos para pelear? ¿Qué necesitamos para correr? Necesitamos fuerza, necesitamos este, y para la fuerza, pues los músculos se ponen, se tensan, están preparados para descargar toda la energía en el momento indicado. ¿Qué otras cosas? Nos sobra, por ejemplo, este, Sí, necesitamos alimentar a los músculos para pelear o correr. Entonces aumenta el flujo sanguíneo, se acelera el corazón, la respiración también cambia. ¿Qué otras cosas cambian? Otras funciones como orinar o defecar se detienen. Entonces, todas estas situaciones, que si bien son fisiológicas, son normales,
se pueden empezar a traducir en un estado patológico y ahora todas esas respuestas del cuerpo son las que podemos empezar a identificar como respuestas de ansiedad. ¿Cómo empezamos a decir ansiedad? Me empiezan a sudar las manos. ¿Cómo puedo sentir que es ansiedad? Me empieza a latir más fuerte el corazón. Problemas ¿Cómo puedo sentir ansiedad? del sueño. Exactamente, problemas de sueño, problemas de estreñimiento, problemas de acidez, porque al final de cuentas, esas son las situaciones en las que el cuerpo se tiene que poner, se tiene que preparar para pelear o huir, ¿no? Que si se llevan a tiempos más prolongados es donde ya podemos estar hablando de un padecimiento, algún tipo de patología. Gabriel, muchas gracias por todo eso que tú nos comentas y me parece muy valioso porque finalmente estos eventos que tú estás planteando nos permiten a nosotros identificar si estamos Ujú. pasando un cuadro de ansiedad. Aquí es muy importante comentar de que aparte de todo eso que tú nos comentas, hay un pilar valioso que siempre se genera y que nos permite a nosotros determinar si estamos pasando por un cuadro de ansiedad. Y es que muchas veces sentimos sensación descontrolada de hambre. Normalmente se asocia una sensación descontrolada de aquí ya entramos nosotros o hacemos la introducción en nuestro tema central, que es ¿qué es la ansiedad por comer, cierto? ¿Cómo nosotros los Sí, seres humanos podemos identificar que sentimos ansiedad por comer, cierto? Ya Gabriel nos contó un poco acerca de qué es la ansiedad de manera natural, pero ahora bien, ¿qué es la ansiedad por comer, cierto? ¿Cómo tú puedes identificar si sientes ansiedad por comer? Acá es muy importante establecer de que, primero, la persona está generando un cuadro de ansiedad por comer cuando invierte gran cantidad de tiempo planeando en qué comer. Una cosa es que tú pienses en qué te gustaría comer en la cena o en la comida, a que tú estés invirtiendo gran parte de tu tiempo diario en pensar qué comer. Acabas de comer, ¿cierto? Acabas de tener una comida rica en macronutrientes, acabas de tener una comida real, pero ya estás planeando la siguiente comida. Eso no es normal. Es importante que las personas entiendan de que no es normal de que tú inviertas gran parte de tu tiempo pensando en qué comer. Normalmente las personas cuando sienten ansiedad por comer, sienten saciedad temporal, por lo que se puede volver a consumir alimentos prontamente y esto no es normal. Es normal que tú sientas saciedad y que acorde a tus bases metabólicas, a tus bases neurobiológicas, sientas una saciedad que perdure en el tiempo. Si tú acabas de comer una comida real y en 2 o 3 horas vuelves a sentir hambre, eso no es normal. Puede que no hayas comido lo suficiente de esa comida real o puede que lo que hayas consumido realmente no sea comida real y hayas consumido alimentos que no tengan un alto valor nutritivo y que te estén, en vez de alimentando, te estén generando una adicción. Tercer aspecto muy importante para que ustedes identifiquen si sienten ansiedad por comer. Impulsividad o pérdida de control. Normalmente cuando tú no tienes la capacidad de controlar la cantidad que estás comiendo, hay un excesivo consumo de alimentos. Esto en otros términos se conoce como el atracón. La persona consume tantos alimentos que termina generando ciertos trastornos. Las personas que generan ansiedad por comer, con el paso del tiempo, si no saben controlarlo, generan síndrome metabólico, un conjunto de patologías que se complementan en conjunto. Estamos hablando de hipertensión arterial, hablamos de diabetes, hablamos de obesidad, que normalmente cuando tú indagas en la persona, todo empezó por tener cuadros de ansiedad caracterizados por esos factores que les estoy contando que son indispensables que ustedes entiendan si tienen una ansiedad por comer. Normalmente las personas cuando sienten ansiedad por comer tienen problemas psicosociales. Prefieren ir a comer que relacionarse con las personas. Si no se sienten satisfechos, se les hace muy complejo relacionarse con las personas, entablar una conversación.
Y finalmente, uno de los pilares muy importantes es que la persona pierde la conciencia de que comer en exceso puede generar ciertos efectos negativos. ¿De qué efectos negativos hablamos, Gabriel? De enfermedades metabólicas, hablamos de síndrome metabólico. Cuando ya generamos un síndrome metabólico estamos hablando de generar problemas cardíacos, ¿cierto? Comprometemos nuestro corazón, comprometemos nuestro cerebro, hay un problema en cuanto a la presión arterial, esto puede generar un infarto de miocardio, un infarto cerebral. Entonces, claramente es indispensable que las personas sepan identificar si sienten ansiedad por comer, porque inclusive hay ciertos tips que pueden ayudarte a identificarlo, pero es indispensable que la persona lo entienda y sea consciente que tiene un trastorno y que tiene que poner cuidado sobre él. No sé si quieras hablar un poco más acerca de cómo identificarla. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, que dijiste trastorno, pues resulta que esta ansiedad por comer puede no ser un trastorno o puede sí ser un Ah, trastorno. efectivamente. Entonces, también es importante, no porque una persona sienta un deseo, vehemente por consumir alimentos palatables, o sea, esos que saben rico, azúcares, grasas, podemos pensar que inmediatamente que tengo un trastorno. Porque al final de cuentas, estos alimentos y una de las razones por las que también se puede empezar a desarrollar el trastorno en sí, es que estos alimentos tienen carácter ansiolítico, o sea, quitan la ansiedad. Por eso nosotros es como que una salida. Estamos pasando por un momento de estrés, estamos pasando por un momento de ansiedad en nuestra vida, tenemos exámenes, no sé, que cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es nuestra vía de escape? La comida. Entonces, buscamos comida, que si el chocolate, que si un pan, que si dulces, cualquier ese tipo de cosas, bueno, alimentos palatables, frituras, también entraría en estas categorías. Y una vez que lo hagas, dos veces que lo hagas solo durante los exámenes, no podemos tampoco hablar de un trastorno. Así que por ese lado, estén tranquilos. ¿Dónde pasa? Así como ya lo dijiste tú, Manuel, muy bien dicho, estos trastornos, hablar de ansiedad por comer, ansiedad a la comida, y que ya podemos estar hablando de un problema como tal, es donde ya empiezan a aparecer otro tipo de problemas psicosociales más graves. Empiezan a, y algo que sí también habían mencionado, que también que se me pasó decir a mí, que la ansiedad se acompaña con una cuestión cognitiva, ¿no? Sobre todo estos pensamientos rumiantes, estar repitiendo constantemente información alrededor bueno, hablando de adicciones alrededor de la sustancia, ¿no? Que sinceramente decir adicción a la comida tiene también sus circunstancias porque el problema de la adicción a la comida, hablar de adicción a la comida, perdón, y compararlo al 100% con una adicción a otro tipo de sustancias, es el tratamiento. ¿Cómo podemos tratar una adicción? Quitando de tajo el objeto de la adicción. En el caso de la adicción a la comida, pues no se puede quitar de tajo la comida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Empezar a controlarlo. ¿Y cómo se controla? Identificando todas estas circunstancias. Ok, ya vi que cuando voy a hacer un examen, me da por atascarme de chocolates, atracarme de chocolates. Eso ya empieza a ser una banderita, una red flag. Nada más es en el examen y nada más es con el examen de química o de matemáticas. Bueno, no es tan grave. Pero si ese problema se acrecenta y empiezas ahora a sentir ansiedad en todo momento, no solo cuando llega el examen, digamos que tu cerebro ahora aprendió que una forma de estar bien y una forma de sentirte bien es a través de la comida, entonces ya podemos empezar a hablar de un problema. Sí, existe, nada más hay que hacer esta distinción porque luego también me ha pasado que la gente como que se preocupa, ¿no? Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es poner atención a lo que sentimos, cuándo lo sentimos y en qué momento, en qué circunstancias y en qué contexto. Si estos problemas ya vemos, si esta situación ya vemos que nos empieza a generar un problema, entonces ya podemos empezar a hablar del trastorno. ¿Cómo ves, Manuel? Excelente tu participación. A mí me gustaría comentar de que, porque me han preguntado muchas personas cuando realizo posts relacionados acerca de la ansiedad y la adicción por comer, me preguntan cuál es la Uh -huh. diferencia.
Yo quisiera comentarles a las personas de que, y me gustaría comentarlo desde este punto de vista, hay una teoría llamada el condicionamiento operante que permite en cierta manera Ujú. entender algunas conductas de los seres humanos, como por ejemplo es una conducta compulsiva por comer. Nosotros normalmente tendemos a realizar repetitivamente ciertas acciones porque necesitamos llevarlas a cabo para garantizar nuestra supervivencia. Una de ellas es comer. Cuando a ti te gusta mucho un alimento hiperpalatable, porque vamos a hablar muchísimo de este término en el transcurso del live, porque es uno de los factores claves que permiten el desarrollo de una ansiedad, es indispensable que las personas entiendan de que normalmente ese tipo de alimentos vas a consumirlo repetitivamente. ¿Por qué lo vas a consumir repetitivamente? Porque te van a estimular, te van a aumentar tu efecto hedónico, lo que hablabas de emoción, emoción por comer, aumentan tu hedonismo por comer. Eso se llama El placer por comer. positivo. Cuando tú constantemente estás comiendo algo que te gusta mucho, generas un efecto positivo. El inconveniente radica que cuando lo realizas muchísimas veces, va a llegar un Mm, punto en donde va a generarse una sensibilización. Sensibilización quiere decir de que hay un efecto que va creciendo en magnitud conforme tú lo vas consumiendo. El inconveniente radica en que hay un punto en donde hay una readaptación neuronal que te va a decir, hey, el mismo efecto que yo tengo tomándome una gaseosa, ya no lo vas a obtener tomándote solo una, vas a necesitar tomarte dos. Eso se llama refuerzo positivo. El inconveniente radica en que cuando tú dejes de hacerlo, cuando tú dejes de consumir ese alimento que te está generando esa ansiedad, vas a tener un efecto negativo en ti. Lo vas a empezar a necesitar. Vas a empezar a generar ciertas conductas de abstinencia. ¿Qué conductas de abstinencia tenemos? Pensar mucho en ese alimento, preocuparnos más por eso que vamos a comer que inclusive por nuestras acciones que debemos llevar diariamente, ¿cierto? Ansiedad. ujú. Y acá entro a explicar esa diferencia entre ansiedad y adicción. La ansiedad es la etapa inicial de la adicción. Cuando tú estás pasando por un evento de ansiedad y no sabes cómo salir de él, repetitivamente estás consumiendo esos alimentos hiperpalatables. Cuando hablamos de alimentos hiperpalatables, son alimentos ricos en potenciadores de sabor. Vemos las botanas, como les llaman en México, la comida, por ejemplo, las papas margarita, los doritos, las sabritas en México, ¿cierto? La Coca-Cola, son alimentos que tienen Así ya me quedé con la duda, Manuel. ¿Cómo le dicen allá en Colombia las botanas? eso es como, no, comida chatarra, es decir, como papas, como hamburguesa, como todo ese tipo de cosas son botanas. ¿Qué Sí, ya. con esto, Gabriel? De que la adicción es la etapa inicial, digo, la etapa final. Tú inicialmente empiezas desarrollando una ansiedad que es momentánea, que es temporal. Cuando se repite constantemente, pasas a generar una adicción. Ya no es temporal, sino que ya persiste en el tiempo. La persona tiene que estar todo el día consumiendo alimentos. Cuando deja de consumirlos, viene la abstinencia, todo ese conjunto de factores conductuales y emocionales, sentimiento de culpa por no comer, necesito volver a consumir ese alimento para volverme a sentir bien, siento ansiedad por comer, todo eso es intuición de que tú estás desarrollando adicción. A eso se le llama efecto negativo desde la teoría operante. El efecto negativo lo que quiere explicar es que tú vas a volver posteriormente a consumir ese alimento no para generar el placer se desarrollaba inicialmente, sino para evitar sentir esos efectos negativos que sientes cuando estás dejándolo de consumir. Entonces es muy importante porque esta teoría permite entender cómo se desarrolla la adicción conforme se van teniendo repetitivamente eventos de ansiedad por comer. Y esto es muy importante que las personas lo tengan en cuenta porque les va a permitir inferir inclusive si tienen en estos momentos una adicción o una ansiedad por comer. Si ya es todo el día un trastorno compulsivo de estar comiendo, es porque eso es adicción. Si se desarrolla en ciertos momentos del día,
y sienten que quizás lo puedan controlar, ahí es ansiedad. Y es bueno especificarle a las personas que se controla claramente más fácil la ansiedad que la adicción, porque ya en la adicción hay una readaptación de varios mecanismos metabólicos, mecanismos neurobiológicos, mecanismos emocionales que hacen más complicado hablar de este tema, Gabriel. Sí, claro, y también lo importante cuando sospechamos de la presencia de cualquiera de estos dos problemas, es importante acudir a un profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, que nos guíe y nos asesore todavía más en lo que podemos hacer. Porque aquí estamos platicando mucho acerca de las cuestiones en general, pero también debemos recordar que como ya lo habíamos dicho, como Manuel bien lo dijiste al principio de la plática, al principio del live, los factores involucrados son muchísimos y son muy variados y varían y van de persona a persona y cambian de persona a persona. La identificación de uno de ansiedad, de algún tipo de trastorno de alimenticio, como trastorno por atracón, al que también se le dice que es adicción al comer, pues la identificación, esa la podemos hacer nosotros y empezar a decir, oye, aquí hay algo que está mal. Pero al final de cuentas, es importante, creo que, acudir a un profesional de la salud, psicólogo o psiquiatra, que nos asesore con algún tratamiento. Lo cierto es que, ¿cuál es el tratamiento que podemos esperar? Como bien lo había dicho Manuel, dijo, ok, yo sé que tengo el problema, yo sé que tengo algo, yo sé que me produce mucha ansiedad esperar el momento de la comida. Ya soy consciente de esto. Lo que yo puedo empezar a hacer, lo que tú puedes empezar a hacer si sientes algo similar, es alguna te puedo compartir. O sea, conscientemente darte cuenta de que está presente allí la ansiedad. Conscientemente darte cuenta de lo que está sucediendo. Y conscientemente decir, aquí le voy a parar porque tiene consecuencias. Si logramos solucionarlo, perfecto, seguimos con nuestra vida. Pero no olvidemos que hay veces que se nos puede salir con la mano de las manos y ahí tenemos a los profesionales de salud mental que nos pueden ayudar a nosotros, ¿no? Y que no tenemos que tener miedo de acudir a los profesionales. Eso es bastante importante. Por aquí nos está preguntando OP125 Vivas si tienen solución ambas. Claro que tienen solución, claro que tienen respuesta. Incluso la adicción por comer, en la que ya se está remodelando el circuito cerebral, incluso también esas tienen solución y se puede volver al equilibrio que teníamos antes. ¿Cómo se hace? Normalmente se hace con, que justo ya lo como lo estaba diciendo Manuel, pues ya es un problema más serio, más fuerte, es en el que sí ya es más probable que sí necesitemos de psicoterapia y quizás del uso de algún psicofármaco, pero normalmente la terapia que se utiliza a nivel de adicciones es la terapia de aceptación y compromiso. Acepto que tengo un problema y me comprometo a aplicar poco a poco las soluciones que me están dando a mi problema. No te puedo decir tanto porque no soy psicólogo, ¿verdad? Esa parte la sé como que muy, muy general, pero de que hay soluciones, hay soluciones. Y siempre una solución a esto, en el caso pues de las adicciones a la heroína y cocaína, bueno, es quitar de tajo la droga. En el caso de la adicción a la comida, pues está difícil quitar de tajo la comida. Entonces, ¿qué hacemos? Aprender a consumir una alimentación balanceada, una dieta adecuada a nuestro estilo de vida y a nuestras necesidades tanto metabólicas como fisiológicas. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Y qué bueno que tú comentas el hecho de que las personas tienen que ser conscientes de que tienen un Uh -huh. problema y lo más interesante de hecho es que ellas entiendan de que es un problema que les está comprometiendo no solo su metabolismo, es decir, la forma en la que nuestro cuerpo obtiene la energía de los alimentos, ¿cierto? Hay una alteración de esa dinámica que tiene el cuerpo para obtener la energía, hay una alteración de todos los circuitos
neurobiológico, ¿cierto? Porque cuando hablamos de ansiedad hablamos de un circuito cerebral, cuando hablamos de ansiedad también hablamos de otro, cuando hablamos de la toma de decisión, de esa función ejecutiva que se pierde, estamos hablando también de otras áreas cerebrales que si bien se complementan, tienen un papel en particular, ¿cierto? Lo más importante de todo es eso, que tú entiendas y seas consciente de que estás jugando con tu salud, de que posiblemente si estás apenas desarrollando una ansiedad, no tengas unos factores tan marcados a nivel de la salud como si los vas a ver cuando desarrollas una adicción. Siempre hay una solución, siempre hay una terapia farmacológica que te ayuda un poco a reducir la ansiedad que Ujú. generas ante comer, porque de hecho los modelos neurobiológicos que medían el efecto de la adicción y la ansiedad por comer es muy similar a esos modelos que medían la ansiedad a otros factores como ansiedad al pánico, como estrés postraumático, ¿cierto? Hay diferentes Ujú. tipos de ansiedad y lo bueno es que se complementan. Sabemos claramente que para esos trastornos de ansiedad que no están relacionados directamente con la alimentación, ya hay mucho enfoque terapéutico, ¿cierto? A nivel farmacológico, que inclusive si se sabe tratar de la manera correcta y si se guía con la persona idónea, se puede llegar inclusive a tener efectos positivos en una persona que tenga ansiedad o adicción por comer. Pero como bien dicen los psicólogos, lo primero que debe tener la persona es conciencia de que tiene un problema y que lo debe solucionar porque está comprometiendo su integridad. Como bien teníamos nosotros, el principal objetivo de este live era dar las bases metabólicas y neurobiológicas, pues ahí me gustaría hablar un poco acerca de las bases metabólicas que están presentes en el desarrollo de la ansiedad por comer, ¿cierto? Aquí me gustaría hacerles una pregunta a todas las personas que están en el live. También los quiero invitar a que le den me gusta porque esta es una manera que tiene Instagram mediante su inteligencia artificial que empiece a compartir un poco más este live para que más personas puedan verlo. Entonces, les agradecería de corazón a todas las personas que están conectadas que en este momento le den like y si es posible lo compartan para que pues esta información que es tan valiosa, porque créanme, son muchas las personas que pasan diariamente por ansiedad por comer o inclusive ya se precipitó tanto este trastorno que generó una adicción. Lo digo porque son muchas las personas que nos escriben al interno en la comunidad, nos piden tips, nos piden tratamientos si existe. Y es tan importante este tema que inclusive les comento que en este momento me encuentro en pro de desarrollar unas videoaulas en donde les eduque a las personas acerca de cómo identificar la ansiedad por comer, cómo controlarla, que es lo más importante porque en este live lo más importante es nosotros dejarles claro cómo pueden controlarla y eso lo haremos un poco más adelante, compartiremos esta información. Pero yo quiero hacerles una Ujú. pregunta. Si ustedes sienten hambre, ¿deberían comer? Yo siempre me gusta hacer esta pregunta. Y quisiera que las personas me respondieran, ¿creen ustedes de que cuando sienten hambre deberían de comer? Me gustaría saber qué piensan las personas para ver qué concepto tienen acerca de qué es comer, ¿cierto? ¿Por qué lo pregunto, Gabriel? ¿Y por qué le pregunto a todas las personas? Porque no necesariamente ustedes deberían de comer cuando tienen hambre. Deberían de llevarlo a cabo sí o sí cuando esa hambre proviene de un mecanismo natural, cuando esa hambre proviene de la activación de un circuito cerebral que normalmente se activa ante diferentes eventos o acciones que tú repetitivamente tienes que llevarla a cabo, las tienes que llevar repetitivamente a cabo para que garantices tu supervivencia. Si, por ejemplo, tú eres una persona que acaba de consumir un almuerzo muy cargado en calorías, muy equilibrado en macronutrientes y en vitaminas y en minerales, ¿por qué has de sentir hambre a las 2 horas? Es importante que las personas empiecen a cuestionar por qué, si yo acabo de consumir una buena cantidad de alimentos, ¿por qué Ujú. siento otra vez hambre? Esto no es normal. Ahí es donde nace la premisa de entender
¿Por qué nosotros los seres humanos sentimos hambre? Es indispensable que entiendan las bases, y acá quiero hablarles un poco acerca de esto. Normalmente nosotros sentimos hambre por diferentes factores. Hay unos factores homeostáticos que básicamente lo que analizan es la cantidad de comida que hay en el estómago y la cantidad de comida que hay en el intestino, y dependiendo de esta cantidad se van a generar ciertas señales que le van a decir al cerebro: tienes que comer. Hay poca cantidad de energía para llevar a cabo todas tus funciones vitales. Eso es hambre natural, es un mecanismo natural. Hay factores hormonales que te dicen a ti: hay muy poca cantidad de energía, enviemos señales al cerebro para que éste nos impulse a comer. Hablamos, por ejemplo, de hormonas como la grelina. Para las personas que no saben, cuando tú llevas alrededor de 5 o 6 horas, que es el periodo normal que se demora en metabolizarse la mayor cantidad posible de alimentos, tu estómago o tu mucosa gástrica empieza a sintetizar grelina, una hormona que le va a enviar señales al cerebro. El cerebro, un área específica llamada hipotálamo, que es el centro cerebral o el laboratorio cerebral que controla todo el metabolismo, va a decirte: tienes que comer. Empieza a sintetizar un cúmulo de sustancias, de neurotransmisores que te van a decir: hey, tengo que comer. Entonces tú empiezas a consumir alimentos. Cuando tú empiezas a consumir alimentos, desde el momento en el que el alimento llega al intestino, este tiene la capacidad de ir sintetizando otras sustancias que se van a ir acumulando, y que cuando alcanzan ciertos niveles van a enviar nuevamente señales al cerebro para decirle: hey, tú tienes que dejar de consumir alimentos, ya podemos obtener toda la energía suficiente de estos alimentos que acabas de consumir para de comer alimentos. Entonces es muy interesante establecer de que a nivel metabólico hay un control hormonal, un control enzimático que te permite a ti establecer cuándo comer y cuándo no. Inclusive hay mecanismos a corto plazo y mecanismos a largo plazo. El inconveniente radica en que cuando tú consumes ciertos alimentos, por ejemplo, ricos en fructosa, alimentos ricos en edulcorantes o en saborizantes como manitol, como sorbitol, como aspartato, como glutamato, se pierde la capacidad que tiene nuestro metabolismo de controlar esos eventos de apetito o de saciedad o de hambre o saciedad. Ahí empiezan a generarse ciertos trastornos, ciertas alteraciones en toda la señalización que tiene nuestro metabolismo, y empieza a generarse un evento de ansiedad por comer. Esto es muy importante que las personas lo entiendan, porque es una manera de identificar si ustedes están generando ansiedad por comer. Si ustedes se preguntan: ¿por qué debo yo comer en estos momentos si ya me alimenté de la mejor manera? ¿Por qué si acabo de consumir un alimento altamente nutritivo, por qué vuelvo a sentir hambre? Este es el principal indicativo de que tú estás teniendo un problema inicialmente metabólico, y también que tiene que ver mucho con la parte neurobiológica. Exacto, mira, ahorita que lo mencionaste me acordé mucho de este fenómeno que sucede cuando acabamos de comer. ¿Cuántas veces nos ha pasado que terminamos de comer y ya dijimos: ya estoy lleno, ya estoy satisfecho, ya estoy saciado, como sea que le digan, en donde sea que nos están viendo? Vamos a un restaurante, nos dieron mucha comida y de repente se acerca el mesero con los postres. Se les antoja algo y dicen: ay, bueno, quizás un pastelito. Así, no se supone que ya estabas lleno, mijo. No se supone que ya no tenías hambre. ¿Qué sucede? Es que además de ese mecanismo homeostático que controla la alimentación, se cruza con este mecanismo hedónico, este que nos permite comer por gusto, por decirlo de alguna manera, en el que este que es más sensible a los alimentos palatables, este que es más sensible a los alimentos azúcares y grasas, por ejemplo. Este mismo sistema que nos recompensa cuando repetimos alguna conducta que nos garantiza la supervivencia. Este mecanismo de recompensa que empieza con área tegmental ventral en la parte de atrás del cerebro, que libera dopamina
en respuesta a alimentos dulces, alimentos grasosos o algún otro tipo de conducta, ¿no? Que se supone que pues, nos garantiza la supervivencia. Una de ellas es comer. Entonces, este comer, este que se cruza con este sistema hedónico en el hipotálamo y que se combina también con este sistema hedónico por área tegmental ventral núcleo accumbens, es como hace todavía más compleja la regulación del comer. Y les digo, ok, se vale de vez en cuando comer el pastelito, el postre, a pesar de que ya estabas lleno, pero vamos a preguntarnos, insistimos, vamos a preguntarnos, ¿por qué lo estoy haciendo? No había dicho que ya estaba lleno, ¿por qué lo estoy haciendo? Hacerlo una vez no es tanto problema. El problema es que estamos repitiendo la conducta y le estamos enseñando a nuestro cerebro, nos estamos enseñando a nosotros mismos que el pastelito del postre, aunque ya estamos llenos, nos va a hacer sentir bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cerebro? Va a pedir más y más y más y más cada vez. Y es donde se va a empezar a desarrollar el proceso adictivo. La ansiedad muchas veces también la podemos ver como una consecuencia de el no obtener el alimento que estamos queriendo. Digamos que en inglés se le dice craving, es una consecuencia del withdrawal, de retirar el alimento, de retirar el objeto de la adicción. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Lo pide, así, así porque sí. Parte del síndrome de abstinencia, el que no está, empezamos a sentir abstinencia, porque esto también es algo importante, ok. Ya vi que yo tengo un problema, ya vi que mi cuerpo pide vehementemente este alimento. ¿Qué es lo que hago? Un día se me ocurre dejar de comprar cualquier alimento palatable y que no haya absolutamente nada en mi casa y cortar de tajo todo eso. Gente, no está tan bien, no se trata de esto. ¿Por qué? Porque caemos en estas consecuencias del síndrome de abstinencia, que ya es muy difícil controlar. Este control es el que también nos puede estar hablando de la diferencia entre el hambre homeostática, o sea, el hambre para, para recuperar nutrientes, y el hambre derivada del proceso adictivo. ¿Qué tan fácil es controlar esa hambre? ¿Qué tan fácil es decir, ay, tengo hambre, pero todavía no puedo ir a comer porque estoy en la oficina y tengo que acabar esto antes de tal hora? Entonces me espero ahorita. Esa es hambre homeostática. Aquella que no se puede controlar y que ya casi casi vas a sacarle los ojos al vecino, es que necesito que me des un pan. Podemos empezar a pensar que ese es el hambre derivada del desarrollo del proceso adictivo, perdón. Entonces, ¿cómo se controla? Bajando poco a poco las cantidades del alimento consumido. Y recuerdo que por aquí teníamos una pregunta, Manuel, no sé si la viste. Déjame. Así que nos estaba preguntando que si sería conveniente incluso acudir a un nutriólogo. Mira, pues yo creo que por un lado no somos todólogos, entonces volvemos a lo mismo. Si creemos que es necesario, yo creo que es la mejor opción. Si nosotros conocemos lo suficiente de nutrición, conocemos lo suficiente de macronutrientes, de aporte calórico, de aporte energético, yo creo que podemos empezar nosotros mismos. Aquí va a depender mucho de nuestras capacidades. Que volvemos a lo mismo, ahí están los profesionales de la salud que nos pueden ayudar. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Muy buena intervención y muy bueno lo que tú comentas. Aquí es importante comentarles a las personas de que todo radica en que puedan identificar que tienen ansiedad por comer, ¿cierto? Por ejemplo, si la persona come mucho a deshoras, eso es un indicativo de que tiene problemas de ansiedad por comer. La Ujú. persona suele comer de manera rápida, compulsiva e imparable, está teniendo problemas de ansiedad por comer. Si la persona suele tener antojos de manera repetitiva, ¿cierto?
después de cada una de su comida, tiene que consumir un snacks, un bocadillo, un chocolate, esos indicios de que está generando ansiedad por comer. Por ejemplo, si tiene problemas de baja autoestima, problemas de estado anímico, y lo soluciona comiendo, eso es lo peor que puede hacer la persona. El cerebro nos suele a nosotros engañar, en el sentido de que si tú te sientes mal, si te estás sintiendo triste, si tienes depresión, él va a buscar que tú hagas alguna actividad que te haga sentir bien. Comer a nosotros nos hace sentir bien. El inconveniente es cuando nosotros no sabemos identificarlo y estamos comiendo por impulso y no lo estamos haciendo de manera natural. Entonces, si tú eres una persona que constantemente tiene problemas de autoestima y lo está reparando comiendo, esto es un problema muy grave, porque esa necesidad de consumir alimentos para evitar sentirse de la manera que te sientes al estar viviendo un cuadro de ansiedad no te está ayudando para nada. Por el contrario, te está agravando tu problema psicológico o neurobiológico y te está agravando también tu salud, ¿cierto? Porque va a llegar un, problema, un punto donde vas a desarrollar sobrepeso, donde ese sobrepeso se va a convertir en una obesidad. Detrás de la obesidad viene el problema de hipertensión. Después del problema de hipertensión vienen los problemas cardíacos y de ahí podemos hablar de un montón de trastornos. Si tú eres una persona que siente culpabilidad después de comer, esto no es normal. No es normal que tú sientas ese efecto negativo. Ya te hablé de un efecto operante. Y es que normalmente tú no vas a volver a consumir alimento para generar esa sensación de placer, sino para evitar esos efectos negativos que te genera el no consumirlo, que es conocido como el efecto de abstinencia o esa culpabilidad que sientes después de comer que solo la vas a eliminar cuando vuelvas a consumir algún alimento. Cuando a veces sacamos nosotros excusas sobre el problema, es un indicativo de que estamos generando un problema. Cuando somos conscientes nosotros de que estamos atacando nuestra salud consumiendo X o Y alimento repetitivamente y sacamos la excusa de que no, solo nos vamos a tomar una Coca-Cola, solo nos vamos a comer un paquete de papitas, pero no, constantemente nos lo repetimos, lo volvemos a llevar a cabo y volvemos con la misma excusa. Eso es un indicativo de que estamos teniendo problemas y que posiblemente si no encontramos una solución vamos a generar ansiedad por comer, que si persiste en el tiempo generaremos una adicción por comer, que en el mayor de los casos es más complicada de tratar. Es importante que las personas lo identifiquen, sean conscientes que tienen un problema y empiecen desde ya a trabajar sobre ese problema. Como bien lo dijo Gabriel, identificarlo y después de identificarlo, pues sí establecer las herramientas psicológicas, herramientas nutricionales, emocionales que le permitan a la persona sobrellevar ese problema, ¿cierto? Entonces, qué bueno que tú hablaste un poco acerca de cómo controlar la ansiedad o la adicción por comer. Yo creo que esto es lo más importante que las personas pues quieren escuchar, más allá de todas las bases que nosotros establecemos. Es importante que las personas entiendan cómo enfrentarse a ese trastorno o esa enfermedad, porque la adicción finalmente es una enfermedad. La ansiedad sí es un Sí. trastorno, pero ya la adicción es una enfermedad, porque genera discapacidad, porque afecta directamente tu salud, porque afecta tu estado anímico, porque afecta tu cerebro, porque afecta tu corazón. Por eso es considerada la adicción una enfermedad, la enfermedad del siglo XXI. Primer consejo que yo les quiero dar a las personas es no consumas alimentos hiperpalatables. Ya hemos hablado de que estos alimentos son ricos en endulzantes artificiales, potenciadores de sabor, glutamato, carbohidratos altamente procesados, por ejemplo, la repostería, las harinas blancas, el pan, las galletas. Todo eso genera adicción. Como bien lo dijo Gabriel, son ricos en azúcares que primero cuando llegan al intestino van a ser de difícil metabolización, van a generar un estrés a nivel del sistema digestivo, a nivel del intestino que va a generar inflamación.
No solo eso, aparte de que son difíciles de digerir, no hay un control del cuerpo sobre la cantidad de estos. Tú puedes comer gran cantidad de alimentos hiperpalatables y no te vas a llenar. Esto explica por qué la persona puede comerse 5 o 6 pedazos de pizza. ¿Por qué la persona después de comer bien y sentirse lleno se va para cine a ver una película y resulta que se pide un pote gigantesco de palomitas y es capaz de consumírselo? ¿Por qué no puede dejar de consumir gas Yo no puedo. y Coca-Cola? Porque simple y sencillamente estos alimentos son peligrosos porque nuestro cuerpo pierde la capacidad de controlar el consumo de alimentos. Se pierde la capacidad de tener saciedad, se pierde la capacidad de que todo nuestro metabolismo eh, esté coordinado, esté sincronizado, de que se sienta hambre y saciedad en los momentos indicados. Cuando tú consumes estos alimentos hiperpalatables, créanme de que no van a ser capaces de controlar la cantidad que están consumiendo. Segundo consejo, controla la frecuencia en la que tú comes. Si eres una persona que está comiendo 5 veces al día, pues no hay problema, pero más allá de la frecuencia, la cantidad que tú comas. Muchas personas cuando están en el gimnasio, cuando están en un proceso de entrenamiento, que por ejemplo quieren aumentar de peso, quieren subir masa muscular, lo primero que les dice el entrenador es, coman más alimentos a diferentes horas, en diferentes porciones, porque claramente nuestro metabolismo funciona por ciclos. Entonces Ujú. va a bioasimilar más fácil los alimentos y los está consumiendo en diferentes ventanas de tiempo, a diferencia de que si te pegas un atracón de una comida súper grande, es diferente. Vas a tener mayor asimilación de los nutrientes consumiéndolo de manera pautada, ¿cierto? Entonces es indispensable que la persona lo haga también si está sintiendo eventos de ansiedad. Come en ciertos momentos del día y controla muy bien la cantidad. Recuerden que hay una frase que yo siempre traigo a colación y la que me gusta tener mucho en cuenta y es la dosis hace el veneno. La cantidad de alimentos que tú consumas es lo que hace el veneno. Entonces es importante que las personas entiendan cuáles son los momentos del día indispensables para comer. El desayuno antes de las 10 de la mañana, la comida antes de las 2 de la tarde y la cena a más tardar a las 7 de la noche. Si tú respetas esos horarios, créame, de que si comen comida real, van a reducir la probabilidad de que generen ansiedad por comer. Tercer consejo que les voy a dar, consuman carbohidratos complejos. No consuman carbohidratos simples, no consuman gaseosas, no consuman papas, no consuman comida, repostería, panes, galletas, no. Consuman mejor carbohidratos complejos. ¿Por qué carbohidratos complejos? Porque te van a permitir sentirse más saciado, más satisfechos. Hablamos entonces que consuman avena, que consuman frutos secos, que consuman frutos rojos, que consuman ese tipo de alimentos porque les van a generar saciedad. Y de esta forma van a dejar de consumir ciertos alimentos solo porque no se sienten saciados. Tomen suficiente agua. Es importante que beban alrededor de mínimo 3 4 litros de agua diaria, ¿cierto? Inclusive hay personas que les funciona y yo te comento y le comento a las personas que están en este live que hace un par de días tuve la oportunidad de asesorar a cientos de personas que estaban aprendiendo el poder del ayuno, estaban aprendiendo a realizar la práctica del ayuno. Y muchas de ellas me decían, no, Manuel, es que mira, que a mí me funciona que cuando tengo hambre, yo me tomo 1 litro de agua y genero saciedad. Y si me vuelve a dar hambre, vuelvo a tomar más agua. Eso está muy bien. Tampoco es que se van a tomar 10 litros de agua, pero tener buena cantidad de agua en nuestra alimentación es indispensable, porque muchísimas veces inclusive puede engañar a tu estómago de que se siente lleno y dejas de consumir alimentos, ¿cierto? Que es lo que necesitamos, parar esa ingesta compulsiva de alimentos. Entonces, bebe suficiente agua. No sé qué otros consejos tú nos puedas dar, Gabriel, acerca de cómo controlar la ansiedad por comer o la adicción por comer. Creo que también algo muy importante es ir poco a poco.
como lo dije al principio, no se trata de cortarles la alimentación de tajo a lo que nos dicen que es lo normal para nosotros, porque es muy difícil. Nuestro cuerpo ya está acostumbrado a recibir tal o cual cantidad de alimento. Entonces, quitárselo de tajo es muy difícil. Entonces, por eso, seguir una dieta tan estricta se vuelve así, te regresas a tus orígenes y piensas que no sirven para nada y lo único que pasa es que te frustras. Entonces, ve poco a poco, metas poco a poco, no de tajo, poquito a poquito. Y otra cosa importante, algo que es importante también, además de ver cómo nos sentimos nosotros, observar nuestro entorno, nuestro contexto. Se puede presentar algún contexto obesogénico, ansiogénico, o sea, que generen ansiedad o que nos estén llevando a generar estos problemas de consumo desmedido de alimento. Yo, por ejemplo, lo he visto aquí en mi casa, estando, y creo que nos pasó a muchos durante la pandemia, vivíamos en un contexto en nuestra casa, puede ser un contexto ansiogénico y puede ser un contexto obesogénico. ¿Y esto por qué? Estar encerrados nos generaba ansiedad. ¿Cómo la queríamos librar? Pues estábamos en la casa, la cocina está ahí cerquita, comemos. Ambiente obesogénico, que si la luz en la cocina pues está bien a gusto, la lucecita está a gusto, el refrigerador está ahí a la mano, mi papá compra pan a cada rato, es un ambiente obesogénico. Entonces, estar conscientes, además de de nuestro sentir, qué hay en nuestro entorno para poder cortarlo. Que si estamos conscientes que en casa es un ambiente obesogénico, bueno, pues me salgo o cambio el entorno, cambio el ambiente, lo reconstruyo. Esas son actividades, son acciones que están de mis manos, y que perfectamente puedo ir acondicionando. Pero volvemos a lo mismo, poco a poco. Muy bien, Gabriel, excelente. Ahí también yo les quiero contar a todas las personas que sepan muy bien qué comer, que se doctrinen acerca de qué es la pirámide nutricional, qué es una etiqueta nutricional. Yo voy a planear realizar prontamente un live donde les explique a las personas qué es la pirámide nutricional, porque Gabriel, nosotros estamos hablando acá de ansiedad por comer y estamos dando las pautas metabólicas, neurobiológicas y emocionales, pero más allá de eso, la gente sabe qué es la comida real, realmente sabe qué es lo que deben de consumir para poder que garantice todas sus funciones metabólicas. Muchas veces les preguntas a la persona, ¿tú sabes, acorde a tus funciones biológicas, cuánta cantidad de carbohidratos debes de consumir? ¿Cuánta cantidad de proteínas? ¿Cuánta cantidad de ácidos grasos? Y muchas veces no lo saben. Entonces acá es muy No. importante que las personas sean conscientes de que también tienen que invertir tiempo, así como invierten tiempo. Y aprovecho para decirles a todos de que desafortunadamente yo siempre estoy en contra de muchas cosas del sistema educativo, no solo de Colombia, porque yo soy de Colombia, Gabriel es de México. Muchas Ay, educativo tiene falencias en el sentido de que no nos educa de cómo comer verdaderamente. no. Te enseña cómo volverte un profesional, te vuelve una persona íntegra en valores, pero lastimosamente nuestro cuerpo es el vehículo. Nuestro cuerpo es el vehículo que nos va a permitir a nosotros alcanzar todos nuestros objetivos personales, profesionales, objetivos materiales. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando no sabemos darle lo mejor a nuestro cuerpo? Yo les pregunto a las personas que están ahora conectadas, que les agradezco enormemente que están allí, para las que han estado durante toda la hora que llevamos, muchísimas gracias, se lo agradecemos de verdad, porque es un tema muy importante que quizás a alguno de sus familiares les está pasando, quizás a ustedes también están viviendo por un evento de ansiedad por comer que no saben identificarlo. Hola, Liliana, muchas gracias. Vamos a todas las personas que se van conectando.
Recuerden, vayan haciendo sus preguntas porque al finalizar de este live vamos a tener la oportunidad de dejarles participar, ¿cierto? Entonces vayan haciéndolas, que esa es la idea Ujú. principal, de que ustedes puedan responder sus dudas. Volviendo a lo que les comentaba, edúquense acerca del buen comer. Desafortunadamente en el sistema educativo no nos enseñan, pero pues tenemos la oportunidad porque hay muchas herramientas de que nosotros entendamos qué debemos comer y en qué momento hacerlo, que entendamos una etiqueta nutricional que viene por porciones en donde nos va a decir, tú te comes esta porción y te estás consumiendo el 30% de tu proteína diaria. Claro, si tú te vas a consumir 5 porciones, ya estás en el 150% de lo que deberías de consumir. Eso es muy importante, Gabriel. Muy importante, nos dice Liliana, me cuesta la voluntad de no tentarme con algunas comidas. Qué bien que por lo menos identifiques qué comidas, Liliana. Yo he conocido casos donde la persona ni sabe identificar, come lo que se le atraviese. Por lo menos cuando tú sabes qué comidas son las que te generan esa ansiedad, es tu principal enemigo, por lo menos identificaste el enemigo. Y esto es muy importante a tener en cuenta, porque créeme que hay personas que se han contactado con nosotros por los diferentes medios que tenemos, por Instagram, por los canales de Telegram, donde inclusive no saben identificarlo. Hablamos entonces de pirámide nutricional porque les quería hablar de que ustedes tienen que consumir mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. No ácidos grasos procesados como los que encontramos en los embutidos, en las comidas, por ejemplo, las carnes procesadas. Esa comida no les ayuda para nada. Por favor, elimínenla de sus vidas. Lo único que les está generando es problemas de ansiedad, de adicción, problemas metabólicos. Esto aumenta la insulina en sangre, genera resistencia a la insulina, aumenta los niveles de glucosa en sangre, aumentan tu glicemia, empiezan a generarse trastornos metabólicos, enfermedades. Por favor, no consuman alimentos altamente procesados que son ricos en grasas para nada benéficas. Consuman grasas principalmente de origen vegetal. Consuman aceitunas, consuman frutos secos, consuman preferiblemente carnes blancas, pescado, el pollo en menor medida, mariscos. Si van a consumir proteína de origen vegano, no tengo nada en contra de ello, me parece excelente, consúmala. Lo ideal es que no consuman todos esos alimentos que les he comentado, mantequillas, que consuman, que dejen de consumir, por ejemplo, hamburguesas, pizza, todo eso lo pueden llevar a cabo, pero muy esporádicamente, porque son alimentos que no tienen ningún valor nutritivo, que no generan una saciedad que perdure en el tiempo y que van a generar muchísimos problemas a nivel de la salud. Aumenta el consumo de proteínas. Hay un método llamado el método de las porciones, que lo utilizan mucho los psicólogos nutricionales para educarle a las personas las cantidades que deben de consumir de ciertos alimentos acorde a las proporciones o acorde a la cantidad de estas, ¿cierto? Normalmente se sugiere que consuman alrededor del 30% de proteína, alrededor del 20 a 25% de ácidos grasos y se le da una gran particularidad o una gran importancia que consuman mucha cantidad de carbohidratos complejos. Así está diseñada la pirámide nutricional. Pero a mí me gustaría decirles a ustedes de que sería más ideal si bajan el consumo de carbohidratos y suben el consumo de proteínas y de ácidos grasos poliinsaturados, es decir, llevarlo más a una dieta Ujú. cetogénica, la dieta de los médicos, la dieta de las personas que saben alimentarse. Yo siempre voy a ser partidario, Gabriel, de recomendarle la dieta cetogénica, porque inclusive no sé si las personas lo sepan, pero cuando una persona sufre de diabetes, cuando tiene sus niveles de glicemia altos, cuando sufre de hiperglicemia, lo primero que les pasa es que les controlan muy estricto la alimentación. Es muy importante comentarles que una dieta cetogénica les va a permitir tener unas leves modificaciones en la alimentación y van a inclusive a comer más variedad de alimentos. Porque la intención de saber comer es esa, de que ustedes puedan identificar cuáles son los alimentos más importantes y que no tienen un efecto negativo, inclusive cuando los consumes en exceso. Las proteínas, obviamente, cuando tú las consumes en exceso, tienen ciertos problemas.
generan problemas asociados a las articulaciones, exceso de ácido úrico por la degradación de las proteínas, ¿cierto? Problemas renales, pero eso no es tan marcado como si consumes de manera excesiva carbohidratos simples, porque van a generar inflamación, Sí, no. inmediatamente van a generar diabetes. Hay correlaciones entre los niveles de diabetes, entre los pacientes con diabetes y Alzheimer. Hay ciertas correlaciones. Y de ahí para allá, mi gente, las enfermedades son acumulativas como los vicios del ser humano. Los vicios se acomodan entre ellos, se complementan entre ellos. Las enfermedades se suelen complementar entre ellas. Entonces empieza por controlar lo que comes para evitar de que tengan este tipo de problemas. Aprendan a controlar sus emociones. Es importante que ustedes realicen yoga, realicen meditación, de que practiquen algún deporte, de que si son conscientes de que están generando problemas de salud relacionados con adicción o ansiedad por comer, pues empiecen a generar ciertas actividades que sean benéficas para su cuerpo y que les permitan tener su cerebro enfocado en una función, en una acción diferente a comer. Eso es muy importante. Finalmente, de esos tips para controlar la ansiedad, me gustaría decirles, no se depriman, por nada del mundo Ujú. se depriman. El cuerpo y el cerebro es muy inteligente. Cuando ustedes se deprimen, el cuerpo va a buscar que lleven a cabo una actividad que les va a generar placer para contrarrestar ese efecto negativo de sentirse deprimido. ¿Qué les genera placer? Lo más fácil es comer, ¿cierto? Lo más fácil es irte para la cocina y comer lo que se te atraviese, porque te va a hacer sentir bien. No, eso está mal. Porque si bien te va de manera temporal a dejar sentir ese efecto negativo, va a generar problemas si lo sigues llevando a cabo de manera continua, constante o repetitivamente. No sé si tengas algo más que agregar, Gabriel, o si quieres que demos apertura a las preguntas. Sí, sí, me gustaría agregar algunas cosas, puntualizar algo. Mis alumnos me preguntaban, profe, ¿usted a qué le tiene más miedo? ¿A la grasa o al azúcar? Al azúcar. El Claramente, azúcar es la que el azúcar, si nosotros la consumimos y no la aprovechamos, se convierte en grasa. Entonces, así lo podemos entender como que todavía es es un peor. doble enemigo. Ella. Exacto. Y otra cosa aquí importante acerca de la proteína vegana, como tú bien lo habías mencionado, sí, la proteína vegana es una buena opción. Nada más hay que tener en cuenta una cosa. Nos han dicho que existen muchas plantas que tienen un alto contenido de proteína. Sin embargo, esa proteína vegetal no es de tan buena calidad como la proteína animal. Efectivamente. Entonces, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Conocer la calidad de esa proteína vegetal que estamos consumiendo para asegurarnos de que nos dé la concentración de aminoácidos esenciales necesarios para nuestro funcionamiento del cuerpo. Eso lo podemos saber, bueno, para eso está el nutriólogo, pero yo les puedo adelantar que, por ejemplo, una proteína de buena calidad de origen 100% vegetal, por ejemplo, maíz y frijol, que eso en Latinoamérica está bastante distribuido. Entonces, combinar maíz con frijol ya tenemos una proteína de muy buena calidad en cantidades adecuadas. Entonces, no nos vayamos tanto. Aquí la importante, sí, la cantidad es una cosa, la cantidad es importante. Ya lo vimos con las azúcares, ya lo vimos con las proteínas, pero la calidad también es muy importante. No es lo mismo un carbohidrato simple, pura fructosa, pura sacarosa, que un carbohidrato complejo. Y no es lo mismo, por ejemplo, otra cosa que luego también tendemos mucho a pensar al respecto. Decimos, bueno, es que las frutas son saludables, ¿no? Pues las frutas tienen mucho azúcar también. Afecta. Entonces, nosotros decimos, bueno, pues es mejor que me coma un kilo de mango a un pastel. Pues tampoco. El mango es una fruta que tiene un alto contenido de fructosa, por A ende, un alto contenido de azúcar. los pacientes con diabetes es la fruta que inicialmente les quitan, ¿cierto? Porque Sí, exactamente, por eso, tienen, o sea, lo vemos como que es saludable.
Y tampoco es tanto, mucho de, pues, justo, depende de la dosis sola hace al veneno, como ya bien lo ha dicho, lo habías dicho, Manuel. Entonces, no porque es fruta, la vamos a tener, vas a pensar que es inocuo, es qué fruta y en qué cantidad y qué representa esa fruta. Entonces, es mucho más como decir, no, pues come frutas y verduras, sí, pero ¿cuáles y en qué cantidad, en lugar de qué y cómo? Y lo mismo con la proteína y la dieta vegana. Es difícil llevar una dieta vegana por estos conflictos, ¿no? Que encontrar proteínas de alta calidad, los nutrientes adecuados en una de fuente vegetal es difícil. Se puede, sí se puede, es difícil, pero por lo mismo también una dieta vegana es muy fácil si no sabes bien hacerlo, si no tienes una asesoría adecuada, es muy fácil llegar a problemas de desnutrición. Entonces hay que tener cuidado, no nada más por decir, es natural, es más saludable, no nada más porque decir, es vegano, es bueno, nada más porque decir, es fruta, es sano, no todo es blanco y negro aquí, gente. A todos los que nos están viendo, eso creo que es algo muy importante, no todo es blanco o negro, hay matices. Y no dejemos de estudiar y no dejemos de preguntarnos todas estas cosas alrededor, no solo de la alimentación, sino también la salud mental y de todos los problemas que nos pudieran aquejar en nuestro entorno. Así es, Gabriel. Muchas gracias. Pues bueno, así vamos finalizando nuestra Ujú. intervención. Entonces, queremos saber si tienen preguntas, si quieren enviar la invitación para plantearnos alguna anécdota, para hacernos alguna pregunta en vivo. Estamos totalmente abiertos a responderlas, así que adelante para las que quieren ingresar al live, están totalmente invitados, solo envíennos la solicitud y estaremos dejándolos ingresar, listo. Entonces, bueno, estamos acá abiertos a preguntas. No sé si quieran comentar algo, si quieran preguntar, si les quedó alguna inquietud del tema relacionado. Estamos acá, pues esperando si alguna persona quiere comentar algo. No sé si quieras finalizar con alguna otra cosa, Gabriel, mientras alguna persona pues plantea alguna pregunta o si quiere... Pues de hecho aquí ya tenemos una pregunta. Aquí no sé si la quieras. Nos pregunta Daniela. Hola, buenas noches. Hola, Dani. ¿Qué frutas recomendarían y en qué cantidad? No sé, Manuel, si quieres contestar. Bueno, es muy importante comentarle pues a la persona que lleva a cabo esta pregunta de que pues todo depende principalmente de tu estado de salud. Si tú eres una persona que Ujú, no sufre de ningún tipo de enfermedad como diabetes, como hipertensión, como obesidad, en general puedes consumir cualquier tipo de fruta, ¿cierto? Son ricas en sí. minerales, son frutas ricas, las frutas son ricas en carbohidratos complejos. A mí me preguntaban mucho y hacían asemejaban mucho las frutas, por ejemplo, a una bebida gaseosa. Decían, no, es que una fruta puede tener igual cantidad de calorías. Si yo me como, por ejemplo, 3 bananos, pueden tener la misma cantidad de calorías que una bebida gaseosa. Es interesante decirles a las personas que no siempre las calorías lo son todo. Más allá de las calorías está la calidad. No es lo mismo 1.000 calorías provenientes de una Coca-Cola de 600 mililitros a 1.000 calorías provenientes de un plato de comida rico en carbohidratos complejos como pasta integral, ricos en ácidos grasos esenciales como el aguacate, como el coliflor, como la espinaca, proteína de origen animal blanca, cierto pescado. No es lo mismo las 1.000 calorías de esto a una gaseosa. Entonces es importante comentarles a las personas de que las frutas son buenas, el inconveniente Ujú. radica en la cantidad que ustedes consuman, ¿cierto? No es lo mismo que tú te comas 2 mangos al día, a que solo te comas uno y porcionado, ¿cierto? Los mangos, como tú dijiste, son ricos en fructosa. Hablamos ya que la fructosa tiene un grave problema en nuestra salud de que no genera saciedad, aumenta tus niveles de glicemia en sangre,
no hay un control metabólico de la glucosa, de la fructosa, por lo cual se va a almacenar como ácidos grasos de manera muy rápida. Entonces siempre controlen la cantidad que consumen. Todas las frutas en general son benéficas. Depende si tienes una prevalencia, ¿cierto? Si tienes una prevalencia a nivel de alguna enfermedad, ya te van a recomendar unas frutas Sí, y dejar otras, ¿cierto? Si sufres de diabetes, todas las frutas ricas en fructosa, por ejemplo, la papaya, la piña, el mango, la guayaba son muy ricas en fructosa. Van a ser alimentos que para estas personas se van a tener que eliminar de su dieta, ¿cierto? Se van a tener que incluir otras que sean más ricas en fibra, ¿cierto? Se van a tener que subir más la cantidad de verduras que consuman. Entonces, en general, si no tienes ningún tipo de salud, puedes consumir cualquier fruta que quieras, pero eso sí, siempre entiende la cantidad y en qué momento hacerlo. No es lo mismo que tú te comas un mango a las 10 de la mañana que te lo comas a las 9 de la noche. Es importante comentarle a las personas de que nuestro metabolismo está ajustado a la rotación terrestre. Nuestro metabolismo es más activo en un ciclo diurno, en un ciclo de luz, mientras que el ciclo de oscuridad está más que todo diseñado para llevar procesos de digestión, de reposo, de reparación que llevamos a cabo en el sueño. Por lo tanto, no se recomienda consumir este tipo de frutas a horas muy tarde de la noche, ¿cierto? Otra cosa que me gustaría incluir, de hecho decía mi nutrióloga, máximo dos, mínimo dos al día, pero además deben ser diferentes. Eso nos garantiza que, por ahí me decía, Ceci, no, no te comas tres mangos, Ceci. Uno sí se puede comer, pero tres ya es mucho, Ceci. Por eso, máximo dos, mínimo dos y de diferentes colores. Eso es una forma también muy fácil como de incorporar las frutas y las verduras a nuestra dieta. 5 colores, que sean de los 5 colores y ya con eso tenemos todas las frutas y todas las verduras que necesitamos con todos los nutrientes y toda la cantidad de azúcares que necesitamos. As Frutas, máximo 2, mínimo 2. Y por aquí, a ver, otra preguntita que creo que iba muy de la mano con esta. Ah, no, ya se me perdió. Sí. Dice, en mi caso soy ciclista de alto rendimiento. ¿Qué carbohidratos me recomendarían? Bueno, pues puedo adelantar que dependiendo del momento, si por ejemplo te ayuda muchísimo una naranja, un mango, una fruta, que son carbohidratos simples, de fácil absorción, fácil metabolismo, en porciones pequeñas, entonces te ayuda a darte un boost de energía al principio. Pero eso es como muy al principio. Si quieres mantener como este rigor y este estilo, pues sí necesitas aumentar el consumo de carbohidratos, de preferencia carbohidratos complejos, pastas, tubérculos, cereales. Si le metes fibra, pues eso es bienvenido. Bueno, hay sus asegúnes y, y pues ya, de esos de los carbohidratos, se agrega algo, Manuel. No, totalmente de acuerdo. Como tú bien dices, las frutas te van a ayudar a tener ese boost inicialmente porque se asimilan de manera muy rápida, ¿cierto? La fructosa y la glucosa que se obtienen de estas Ujú. va a inmediatamente llegar a torrente sanguíneo, va a estimular inmediatamente tu insulina, va a permitir que esta glucosa entre a la célula y pues se obtenga energía de manera inmediata. Depende del momento en el que del que tú nos estés hablando. Por ejemplo, si quieres Ujú. una competencia, es muy diferente que tú nos hables de tu entrenamiento diario a que si quieres hablarnos de una competencia. Si estás hablándonos de una competencia, lo que tienes que hacer es consumir carbohidratos altamente complejos, porque eso va a ser energía perdurable, energía que se va a almacenar y se va a liberar de manera lenta, lo que te va a permitir que mantengas al tope tus niveles energéticos. Hablamos de qué carbohidratos complejos, de la cebada, del trigo, de la quinoa. Los frutos secos contienen mucha cantidad de carbohidratos complejos. De hecho, para las personas que son deportistas de alto rendimiento, como es tu caso, venden unas barras energéticas, las cuales son muy buenas. Es importante establecer de que también se tiene que controlar mucho la cantidad, porque si tú consumes una gran
una gran porción de estos puede generarte fatiga, inclusive cuando estés en competencia. Entonces es indispensable que sepas en qué momento consumirlo y controlarlo claramente acorde al momento en el que te encuentres. No es lo mismo que lo consumas antes de que empieces tu rutina diaria de ejercitación o que tú las consumas en la mitad de esta, no. Lo ideal es que tú Ujú. antes de que entres en competencia, pues tengas tus reservas energéticas al tope. Te recomiendo de que las tengas principalmente de carbohidratos complejos. Ya en el intervalo o en el intermedio de estas, pues sí consumes carbohidratos simples y te puede ayudar un poco en ese momento. Pero lo que tú necesitas inicialmente es tener las reservas a tope y que éstas te duren. No es lo mismo que tú tengas 1000 calorías provenientes de un carbohidrato simple a que las tengas provenientes de un carbohidrato complejo. Te van a durar más en el tiempo y tu cuerpo las va a administrar más cuando proviene de un alimento como es un carbohidrato complejo, como el que te acabo de decir. Nos comentan algo muy interesante y es, ¿qué tan oportuno es tomar leche entera a mis 20 años? Yo quisiera que por lo menos yo no recomiendo la leche entera, Gabriel. Yo recomiendo leche deslactosada, recomiendo leche semidescremada. No la recomiendo también al 100% porque me parece que también la leche, por ejemplo, entera tiene muchísima grasa y también tiene muchísima cantidad de carbohidratos, por lo cual en exceso puede llevar a cabo a tener ciertos problemas de salud. Yo más bien te recomendaría reemplazarla por leche de soya, por otro tipo de leche, inclusive lo que te comentaba, leche deslactosada, leche semidescremada. A mi forma de ver, tiene un valor nutricional mucho más grande y no te generaría tantos problemas como la leche entera si la consumes constantemente. Entonces no te lo recomendaría de verdad. Yo voy a hacer aquí una intervencioncita. Sí, la leche tiene muchos problemas. La entera tiene, obviamente sí, tiene mucha grasa. Si la puedes cambiar por una deslactosada, de semidescremada, buenísimo. Si puedes, de hecho, cuando queremos bajar de peso, también una recomendación que nos hacen es fuera todos los lácteos, porque tiene una Eh, alta cantidad de grasa. En cuanto a ahí, creo que también la pregunta también va por esta idea de, bueno, es que yo no soy un becerro y yo no soy un bebé, ya no debería tomar leche. Hay una cosa curiosa. Nosotros los humanos, pues sí, no deberíamos, pero hemos evolucionado para poder tolerar la leche a edad adulta. Entonces, volvemos a lo mismo, no es como que ya te vas, como que te vas a hacer un becerro y te vas a tomar un litro de leche entera todo el día. así Tiene problemas, sí, uno de esos tiene mucha grasa, tiene fosfatos que incluso impiden la absorción del calcio que nos venden mucho que la leche de vaca tiene una gran cantidad de calcio, pero la presencia de fosfatos a veces entorpece con la absorción del calcio y de hecho terminas al revés, terminas siendo peor. En cuanto a problemas digestivos, es muy común que nosotros como adultos ya no podamos digerir la lactosa. Hay personas que sí, personas que tienen todo, que tienen la enzima lactasa en su sistema digestivo y que pueden digerir la lactosa sin ningún problema. Hay otros que no pueden. Entonces, se recomienda, mira, ¿para qué? Ya para qué. ¿Te gusta? Tómate un vaso de leche. ¿Quieres? Te recomiendo, pues cambia mejor por leche descremada, semiescremada, sabe igual que la leche entera. La deslactosada sí cambia de sabor. Tómate un vaso, no te va a pasar nada. No te tomes así 1 litro al día, ¿no? Tampoco. Pero recomendable, pues no. Tampoco es como ni la quinta maravilla, ni como que lo que nos venden en los medios, que es una alta fuente de calcio. Tiene calcio, sí, pero ¿cuánto de ese calcio es aprovechable? No mucho. ¿Tiene grasa? Sí. La opción, vete por la descremada. Y sí, las de soya son una opción. El problema que también fíjense, y creo que también aquí con lo que sucede con las barras energéticas, es que volvemos a lo mismo, nos dejamos llevar mucho por esta idea de que son saludables, una barra energética, voy a la tienda, la compro, es leche de soya saludable, voy y la compro a la tienda.
pero hay que poner atención porque no todas las leches, no todas las, pues ya luego que legalmente no son leches que le tenemos que decir que este alimento líquido de soya. Tienen muchísima azúcar algunas, muchísima, más incluso que el refresco. Me ha pasado mucho, entonces hay que checar eso. Y lo mismo pasa con las barras. Hay algunas marcas que tienen así una cantidad impresionante de azúcar. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. No porque nos digan que es saludable, inmediatamente tenemos que ir y tomar. Hay que Sí. ser conscientes de lo que estamos consumiendo y bajar siempre a los azúcares. Es lo importante. Marcas de leches vegetales. A mí me gustaba mucho una que, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ya. Pero la retiraron del mercado y se me hace que es porque no tiene azúcar y nadie la compraba y porque sabía feo. Mm. Pero si no la puedes hacer tú. De verdad, no, no. ¿Qué marca es o qué leche me estás hablando? No me acuerdo. Y a mí me gustaba mucho porque no tenía nada de azúcar o tenía una cantidad muy pequeñita, pero la retiraron del mercado, al menos aquí en México. Y esa a mí me gustaba porque además era económica, porque las leches, así, los alimentos líquidos de vegetales, no sé qué, son carísimos porque nos venden esta idea. Entonces, el Hades tiene mucho azúcar, las Silk tienen cantidades impresionantes de azúcar también, incluso más que la leche de vaca normal, a ver, la Yo la misma verdad, cantidad de un refresco. Gabriel, no, pues, ¿Eh? no, no, yo no suelo consumir mucha leche y no la recomiendo. De hecho, hay metaanálisis, No. ¿cierto? Algunas estadísticas que inclusive relacionan el consumo de leche con algunas enfermedades, ¿cierto? Enfermedades inclusive autoinmunes porque la albúmina que está presente, que es la proteína de la leche, se asemeja mucho en términos estructurales con algunas proteínas de nuestro cuerpo que se ven afectadas por nuestro sistema inmunológico. Empieza nuestro sistema inmunológico a atacar estas proteínas, por ejemplo, se ha relacionado con la esclerosis múltiple, se ha relacionado inclusive con la diabetes, porque hay lo que se llama mimetismo molecular y es que nuestro sistema inmunológico confunde estas proteínas que consumimos de manera exógena, las confunde con proteínas de nuestro cuerpo y empieza a generar una respuesta inflamatoria que va a generar un evento proinflamatorio y que si no se controla de la manera correcta, pues va a generar una enfermedad autoinmune. Nos comenta ya, Sí, pero luego está difícil, fíjate, porque como las consumimos vía oral, es, pues se digieren. Si nos están diciendo hay silk de almendra sin azúcar, ay, pero les pone edulcorantes y sabe horrible. nos comenta Yasmín de que el alto consumo de líquido es muy importante al momento y que hay momentos en que confundimos la falta de este con la ansiedad por comer. Así es, totalmente de acuerdo. Nos dice Liliana, al dejar las frutas me volví más constipada. ¿Qué sucede, Liliana? Las frutas son muy ricas en fibra, ¿cierto? Aparte de que contienen esos azúcares que decimos que en exceso son malos, tienen mucha fuente de fibra. La Ujú. fibra regula mucho tu microbiota intestinal, ¿cierto? Te genera mucho estreñimiento cuando no consumes muy buena fibra. Claramente sí, no sé cuál es el motivo por el cual dejaste las frutas. Si de verdad no puedes consumirlas, pues entonces consume muchos probióticos, consume prebióticos, consume verduras como la lechuga, como la selga, como las zanahorias, como la espinaca, espárragos, remolacha, brócoli, todas esas son ricas en fibra y te van a ayudar a reducir esa constipación o ese estreñimiento que tienes normalmente, porque claramente las frutas tienen muy buena cantidad de fibra y carbohidratos complejos y claramente al tú eliminarlas, pues sí vas a tener que reemplazarlas con otros alimentos, ¿cierto? Nos preguntan la cúrcuma. Yo la verdad recomiendo mucho la cúrcuma. La cúrcuma, de hecho, hace poco leí una investigación en donde decían de que la cúrcuma tenía muy buenos efectos antiinflamatorios, aliviaba el dolor, por ejemplo, estomacal, comentaban de que mejoraba la función hepática. Daniela, lo más importante siempre es la dosis. No es lo mismo que tú consumas cúrcuma una vez al día en una sola comida que tú se las estés echando a las 3 comidas del día. El hecho de que un alimento sea benéfico no quiere decir de que tú lo puedas consumir todo el tiempo, ¿no?
Sí, consúmelo, pero de manera moderada. Entonces sí, realmente lo recomiendo, pero sabiendo controlar la cantidad. Todo en la vida es así. Todo en la vida es por cantidad. La cantidad o el veneno está hecho de la cantidad que tú consumas, de que tú utilices. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. ¿Qué más preguntas tenemos por acá ya para ir finalizando? No sé qué otras preguntas encuentres por ahí. A ver, por aquí nos decía Karina, sí hay sil de almendras sin azúcar que no tiene, que no tiene edulcorantes y que se puede usar para reta salada. Karina, ¿eres de Colombia o eres de México? Porque esa es otra cosa bien curiosa. Este, las marcas, independientemente de que sea la misma marca y que se venda en todos los países, la fórmula es diferente para adaptarse a los sabores de la población. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez fui a una conferencia, ya tiene mucho, y que nos decían que los Gerbers en Estados Unidos son sola Argentina. Sí, no, aquí en México sí tiene una cantidad impresionante de edulcorantes. ¿Y eso es por qué? Porque al mexicano le gusta el sabor de los edulcorantes. Exacto. Nos decían, el Gerber en México tiene una cantidad impresionante de conservadores y edulcorantes. ¿Pero por qué? Porque al mexicano le gusta ese sabor. No es para el bebé, es porque la mamá lo agarra, lo prueba, hasta ve rico y ya se lo da al bebé. El mismo Gerber en Estados Unidos sí es solo eso, fruta y vapor. Bueno, ahorita ya el Gerber ya cambió y ahora hoy ya es fruta y nada más fruta aquí en México. Pero antes eso era. El sabor, pues le ponen eso muchas veces porque el sabor es lo que pide la gente. Entonces, si aquí la Silk en México sí es llena de edulcorantes, me da gusto que en Argentina no, porque a mí no me gustan los edulcorantes, iré a comprar Silk a Argentina entonces. Y pues aquí, Ceci, yo me hice un estudio de intolerancia a los alimentos según los lácteos, almendras, cacahuates, huevo, harina de trigo, entre otros. Sí, es muy común, son alérgenos. Al final de cuentas, esos dosos que mencionaste, Ceci, son alérgenos. Entonces, es muy común que cuando tengamos alguna alergia nos quiten eso. Entonces, aquí depende, ¿qué tanto es tantito? Así es. Nos Y preguntan, ¿qué legumbres debemos de consumir? Bueno, legumbres se me son había perdido. las leguminosas, ¿cierto? Las leguminosas están las semillas, están las legumbres y están las verduras, ¿cierto? Cuando nos hablas principalmente de legumbres, yo normalmente recomiendo las que tienen mayor cantidad de proteína y mayor cantidad de carbohidratos complejos. Los garbanzos, los frijoles, las alberjas, son normalmente los que yo suelo consumir y los suelo recomendar, que son los que tienen un mayor poder nutritivo. En general todos son buenos. Ya depende, por ejemplo, si tú tienes algún problema como estreñimiento del que me hablabas, hay que dejar de consumir algunos de ellos. Por ejemplo, las lentejas y los frijoles son muy difíciles de digerir. Entonces, si tú tienes problemas gastrointestinales o problemas de constipación, lo mejor es que no los consumas, de que los evites al máximo, porque a pesar de ser benéficos, si tienes ese tipo de problemas, sí te pueden generar algunos inconvenientes. Mejor reemplázalos por habas secas, por judías, que también son muy buenas. Las alberjas pues no generan tanta constipación o estreñimiento como si las lentejas y los frijoles, entonces reemplázalos por eso. ¿Qué más tenemos por ahí de preguntas? El yogur griego es muy rico en proteína, demasiado. Y yo creo Ujú. que de los yogures es el mejor que hay, Daniela. Totalmente recomendado porque es un yogur totalmente natural, alto porcentaje de proteína y muy baja cantidad de carbohidratos simples. Para mí es de los mejores yogures y sí lo recomiendo totalmente. Muy bien esa pregunta y creo que es lo que se le recomendaría a todas las personas. Pues bueno, Gabriel, yo creo que Ujú. vamos terminando porque ya llevaste live 1 hora y media. Agradezco nuevamente tu participación, Sí, agradezco a cierto. todas las personas que se estuvieron conectando, que estuvieron en el transcurso pues de esta charla, de esta videoaula. Lo importante es que hayan aprendido algo, que hayan tomado apuntes y bueno, va a quedar grabada.
Es lo otro también, ¿cierto? Yo la voy a dejar grabada, todos los live que estaba haciendo los estaba dejando grabados para que vuelvan a tomar apuntes de esto y nos vemos en la comunidad. Escríbanme al interno si tienen alguna pregunta, quizás tarde un poco en responderles. Tenemos muchas preguntas, normalmente son 20, 30 preguntas que nos hacen las personas, pero siempre intentamos sacar el tiempo para todo. Y pues como planeamos seguir haciendo más live, pues es una manera de responderles de una manera más directa y con más contacto, ¿cierto? Muchas gracias, Maite, y pues bueno, esperamos que nos volvamos a ver. Daniela, muchas gracias, estuviste muy activa en todo el live, muchas gracias, de verdad, te lo agradecemos. Preguntas muy valiosas y pues bueno, esperamos de que estén todos nuevamente en los próximos live. Gabriel va a estar invitado en las próximas secciones porque sabe muchísimo. Los invito a que sigan mucho su página, que tiene un contenido espectacular. Enseña de manera muy animada, que es muy importante, ¿cierto? De manera muy desmenuzada. Se ve que se toma el tiempo para hacer sus publicaciones. La verdad que lo agradezco y hombre, nos estamos viendo, estamos hablando. Y muchas gracias, Gabriel, nuevamente. No, de que para mí fue un gusto, un placer estar aquí y compartir un poquito de lo mucho o poco que puedas saber aquí con el público. Yo siempre estoy encantado de participar en estas cosas. Nos vemos. Chao a todos. Gracias. Nos vemos pronto en otro live. Hasta luego. Ya les comentaremos de qué tema es, pero nos vemos pronto. Gracias. Adiós, besitos. Adiós.